¿Puedo Guzmán. hacer otra? Es que tenía otra. A ver. Sí, perdón. Bueno, es del mismo tema, preguntarle si este golpeteo que le lanzan constantemente está relacionado también con que García Luna, que ahora está preso, benefició a periodistas y políticos empresarios. A Televisa de Emilio Azcárraga le dieron 5,649 millones, a Salinas Pliego de TV Azteca 4,045 millones, a Juan Francisco Eali del Universal 2,092 millones y al Reforma de Junco de la Vega 987 millones de pesos. Además, también el superpolicía favoreció a Carlos Loret de Mola, a Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva, entre otros personajes. ¿Usted pues haría un llamado a que la gente pues se informe más porque con todo este golpeteo pues ahora ya no se les da estos recursos a estos personajes y por eso están muy enojados? ¿O qué le diría usted a las personas? Bueno, eso sobre lo que García Luna entregaba a medios, lo cierto es que no hay información probatoria, solo fue una acusación de los fiscales de Estados Unidos, pero no dieron datos o no se dieron a conocer los datos. Yo siento que el golpeteo contra nosotros tiene que ver con la transformación. Es que es molesto el que se tenga preferencia por los pobres, aunque parezca increíble. Al conservadurismo le molesta mucho eso. Por eso lo de populismo, lo de paternalismo, todo lo que ellos, cuando estaba en su apogeo, el neoliberalismo, le entregaban a los de arriba, le llamaban fomento o rescate, como el caso del FOBAPROA. Pero lo que se le da a los pobres que además es la función esencial de cualquier gobierno, conseguir y buscar la felicidad del pueblo, a eso le llaman despectivamente populismo, paternalismo y otras cosas, comunismo. Entonces, esa es la molestia. Y lo otro, pues que ya no pueden robar. O para decirlo más amablemente, eufemísticamente, ya no pueden hacer negocios al amparo del poder público y negocios jugosos. Y les molesta muchísimo que ahora tienen que pagar impuestos que no pagaban. Cuando uno de estos potentados llegó al convencimiento de que tenía que pagar los impuestos que debía y que eran más de 10,000 millones de pesos, le dijo a la directora del SAT: los voy a pagar, pero lo que más me molesta
es que lo va a decir en la mañanera. No lo dije. Pero todo eso, o los periodistas, un columnista de estos famosos, era ley lo que escribían. Y esto viene de tiempo atrás. De las columnas. Los políticos se levantaban a ver el periódico para ver las columnas. Y un columnista era de lo más temible. Aplicaban la máxima de Maquiavelo de que era mejor ser temido que ser amado. Entonces eso ya no funciona. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues transformación, cambio. Esa es la molestia. Pero también hay que decir que se está llevando a cabo toda esta transformación con el apoyo de la gente desde abajo y de manera pacífica. Y aún con el coraje de los conservadores, se han portado bien. Porque no ha pasado de periodicazos y de reportajes y calumnias. Pero eso, con un pueblo consciente, no altera en nada la vida pública. Yo tengo la dicha enorme de que casi no han habido manifestaciones en contra. Ya vamos a cumplir 4 años. Y donde quiera que voy, hasta los que no están de acuerdo con nosotros, y además tienen derecho porque se debe de garantizar las libertades y no todos podemos pensar igual y hay que garantizar el derecho a disentir, porque eso es la democracia. Aún ellos nos respetan. Y se va avanzando, y esto es bueno para el país. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Por más que digan qué barbaridad, cuánta violencia, hay más homicidios ahora que cuando Felipe Calderón. Nada más que eso es una verdad a media y a veces las verdades a medias son mentiras completas. ¿No tienes ahí cómo agarró Calderón el gobierno? ¿Cuántos homicidios habían cuando él entra? ¿Y cuántos deja? Ese es el dato. Él entra aquí a finales, 10,000. Ya en el 2007
bueno, incluso estaba abajo, pero 10,000 empieza. Y se ve en el 12, 25,000. Y Peña, pero este es el 10. No, aquí está el 12, 25,900. De 10,000 a 25,000, más del doble. Y aquí entra Peña 25 y nos los deja en 36. Y de 36 lo tenemos en 33 hasta el año pasado. Y yo espero que aquí esté más bajo. Pero esto no lo ven. Así nos analiza. Entonces, hay más violencia que nunca. En homicidio, si vemos secuestros, no, pues hemos bajado el 65% de secuestros. Entonces, están muy molestos, pero tienen que irse acostumbrando. Ayer hablábamos del lamentable caso de los asesinatos en Chihuahua, de los 2 sacerdotes y del guía de turista, y seguimos ahí investigando. Pero ¿cómo el Papa, sí, además de líder político, religioso, es un hombre de buena fe? Porque pone su mensaje, lamenta la violencia, cuestiona el que haya violencia, pero dice, la violencia no es el camino, eso no ayuda. No, pero ayer expresé de cómo de manera muy responsable él aborda este grave asunto, pero sabe lo que estamos haciendo, está informado. Aquí está. La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. Así no piensa mucha gente conservadora. Ellos están en la idea de que el mal hay que combatirlo con el mal. Y que la violencia hay que enfrentarla con la violencia.
No, solo siendo buenos podemos ser felices y atendiendo las causas. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo como estrategia y vamos a continuar? Pero esto para un abogado como Cosío, ¿cómo lo va a entender? Si su formación conservadora se lo impide. Porque ayer estaba yo viendo un mensaje que decía que lo de abrazos, no balazos, ya era una situación enfermiza de mi parte. No tienes… hay un economista que yo lo cito en mi libro último, que habla sobre la violencia. Nació en Canadá y murió en Estados Unidos. No sé si Gabriel. Está en mi libro de A la mitad del camino. Tiene un libro él que lo recomiendo mucho que se llama Una sociedad mejor. John Kenneth Galbraith. ¿Por qué no pones lo que tiene que ver con mi libro? Yo lo cito a él sobre este tema. Es un economista de primera, ya falleció, de los grandes economistas. Fue nominado al Nobel, no sé si se lo dieron. Sí, con esta nueva concepción estamos respondiendo a la justificada exigencia social de pacificar el país. Siempre se había apostado a la coerción y nosotros, en cambio, estamos convencidos de que, como sostenía John Kenneth Galbraith, la delincuencia, fíjense lo que decía, la delincuencia y la convulsión social de nuestras grandes ciudades son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. La solución actualmente aceptada, así, el pensamiento dominante, son las medidas policiales, el confinamiento de los individuos de tendencias criminales y la lucha cara y fútil contra el narcotráfico. A un plazo más largo o más allá de cualquier plazo, la solución más humanitaria, improbablemente la menos cara, es acabar con la pobreza que induce al desorden social. Sin embargo, los paisanos de este gran economista se extrañaron mucho y hasta se burlaron, y lo siguen haciendo cuando dije y repito: abrazos, no balazos.
Podrá llevarnos tiempo pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender el fondo. Por ejemplo, no olvidar a los jóvenes, no dejarlos sin opciones de estudio y trabajo para evitar que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. Como es sabido, la búsqueda de estos placeres momentáneos y fugaces casi siempre terminan en mayor tristeza e infelicidad. De modo que la verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real y profunda, la importante es evitar que se lleven a los jóvenes y dejarlos solos, sin un ejército de reserva para delinquir. Esta es nuestra estrategia, la he escrito y la voy a defender, la tengo probada. La paz es fruto de la justicia. Bueno, ahora sí, con Juan Carlos.